Es la madre del cordero, la reina de todas las patologías. Te estoy hablando de la universal artrosis y en este vídeo de nuestra colección Conocerte para cuidarte voy a ofrecerte todo lo que necesitas saber con respecto a esta patología, todo lo que necesitas saber fundamentalmente para encararla y para no verte arrastrado o arrastrada por la gran cantidad de mentiras, mitos, falsedades y estupideces varias que hay en torno a esta artrosis. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo de Fisio Online. Conocerte para cuidarte, porque si no comprendes, si no conoces, no vas a tener herramientas, capacidad, y serás una hoja al viento, sí, manejada quién sabe por qué opiniones y por qué estupideces, y sobre todo entregada a la farmacología, antiinflamatorios y demás. Bien, ¿qué te voy a explicar? ¿Por qué te importa comprender todo esto? Lo primero, porque probablemente ya sufres de artrosis y cuando digo sufrir me refiero a que tienes un diagnóstico. Ya veremos que del hecho que tengas artrosis a que lo que te haga sufrir sea la artrosis puede ir realmente un buen trecho, ¿sí? Y de cualquier forma, lo más seguro es que la vas a sufrir radiológicamente o sufrir físicamente, a no ser, obviamente, que mueras joven. Además, te voy a ayudar a saber qué es realmente la artrosis, a comprender qué es lo que está sucediendo íntimamente en una articulación artrósica. Te ayudaré también a comprender sus causas y a derribar mitos con respecto a estas, ¿sí? Porque te aseguro que aquello que piensas que causa la artrosis no es lo que causa la artrosis. Así que ya solo por eso te interesa ver este vídeo. Y te ayudaré además a comprender su verdadera importancia. ¿Cuánta importancia tiene cuando te digan tiene usted artrosis de las lumbares o de la rodilla? O de... ¿Cuánta importancia puedes o debes dar a este diagnóstico? Y por último te ayudaré a comprender lo que puedes hacer para manejarte mejor con ella. Bien, lo primero, ¿qué es la artrosis? Pues si nos vamos a la etimología veremos que la palabra artrosis está compuesta de la raíz de artros, articulación, y osis, que siempre va a querer decir destrucción, envejecimiento, ¿sí? Como la necrosis, ¿sí? Siempre que veamos osis, destrucción, siempre que veamos itis, por cierto, inflamación. Artritis, inflamación de la articulación, artrosis, destrucción o envejecimiento de la articulación. Así que ya tenemos, ¿sí? Una artrosis es un envejecimiento de una articulación, nada más. Y la vejez, hasta donde yo sé, no es una enfermedad, ¿sí? Es un estado vital. Bien, vamos a ver ahora más profundamente. ¿Qué es eso de la artrosis? Y lo vamos a hacer con esta imagen. No he encontrado una imagen con mejor definición, pero yo creo que se ve suficientemente bien, ¿sí? Tendríamos la articulación saludable, esto que brilla ahí es el cartílago, ¿sí? Esta es una rodilla, por cierto, ¿sí? Estas son las dos mesetas tibiales. Vamos a decir que estos resbalan aquí. ¿Sí? Y el cartílago es esa cosa brillante cuando coges un pollo, ¿sí? Que no lo has cocinado, esa cosa mucosa, brillante, muy resbaladiza. Bien, pues en una articulación artrósica aquí veríamos unas zonas con irregularidades donde el cartílago está más o menos dañado, más o menos lesionado, ¿sí? La artrosis, en definitiva, es la pérdida de ese cartílago, el desgaste de ese cartílago articular, que es el que da fluidez, el que hace que todo resbale. Cartílago, por cierto, que no se repara. El cuerpo no tiene capacidad de reparar ese cartílago, tiene muy poco riego sanguíneo, unas células muy separadas entre sí, hay mucha sustancia, ¿sí? mucha sustancia colagenosa, ¿sí? Mucho líquido, pero hay poca célula capaz de mantener una regeneración del tejido, con lo cual, en la medida en que se va desgastando, se va perdiendo, pero
pero te aseguro que es muy resistente, ¿sí? Muy, muy resistente. De hecho, bueno, la mayor parte de la gente no tiene artrosis hasta un buen número de años. Bien, si lo vemos radiológicamente, sí, podríamos ver aquí una evolución, lo ponen como grados, pero bueno, yo lo de los grados, nos sacamos graduaciones de todos los sitios, pero aquí ves cómo hay un espacio más grande, aquí ya el espacio va siendo menor, aquí va siendo un poco menor, aquí ya es mucho menor, aquí ya es mucho menor, ¿sí? Y aquí ya tenemos esta zona que está tocando el cartílago, ¿sí? Uy, un segundo, me he equivocado. Vale. Entonces, esto es lo que veríamos, esta diapositiva de la articulación ya estrechada, más fina. Eso es una articulación artrósica en la que el cartílago, esa superficie resbaladiza, se ha desgastado, se ha carcomido de forma que ya no está ejerciendo su función de almohadillado y su función de facilitar la fricción entre las piezas óseas. Insisto, es envejecimiento y dentro de lo que cabe, ya lo veremos, es un proceso fisiológico normal que no tiene, ¿sí? no tiene que convertirlo en ningún tipo de sentencia, pero eso ya lo veremos. Bien, ¿cuáles son las causas de la artrosis? ¿Por qué sucede? ¿Sí? Si ya estamos hablando de que sucede con los años, pues la edad es un factor, pero la edad es un factor pues como muy razonable, pero sin más, porque sí, porque envejecemos, porque con la edad envejece todo, ¿sí? También se habla de los pesos, de los esfuerzos, ¿no? Es como si cuantas más cajas, cuantos más escaleras, cuanto más, sí, más fácil es tener artrosis. De alguna manera es un razonamiento y un pensamiento completamente mecanicista, colocándonos en un nivel similar al de una máquina, ¿sí? Un engranaje de un coche, ¿sí? Cuanto más fricciona, más se desgasta. La física de los materiales dice eso. Sin embargo, ya te voy diciendo que en el caso del cartílago, en el caso de las articulaciones, en el caso en general del cuerpo, de los tejidos vivos, no se cumple. No es cierto que cuanto más fricción, que cuanto más movimiento, que cuanto más ejercicio, más desgaste. Falso. Así que esta la desmontamos, ¿sí? Mentira. Herencia genética, esta es súper típica, ¿no? Y es como mi madre tenía artrosis, pues yo también soy de artrosis, ¿sí? Bueno, podemos aceptar que hay una tendencia a tener los cartílagos más finos o más débiles, una tendencia, igual que hay una tendencia a ser rubio, una tendencia a ser alto, una tendencia a tener una musculatura más desarrollada o menos desarrollada, es una tendencia. De ahí a que heredes la artrosis, ni por el forro, no es algo que se herede, nunca, jamás, insisto, heredas unas características, no una artrosis. Así que, causa la basura. El sobrepeso, sí, esta es otra que sobre todo la utilizan mucho los médicos y traumatólogos para arrojársela a los pacientes, a las pacientes, como culpándoles, como diciéndoles, ¿qué quieres? Si claro, tienes que adelgazar, ¿no? Es que estás gorda y entonces por eso tienes artrosis. Bien, no voy a decir que el sobrepeso no tenga ninguna consecuencia, no voy a decir que a las articulaciones les encanta el sobrepeso, ¿sí? Pero que es una causa o que es un elemento importante en el caso de la artrosis. No, no lo es. Insisto, adelgazar está muy bien, tiene consecuencias positivas para todos los sistemas, incluidas las articulaciones, pero de ahí a culparle de la artrosis. Mentira, falso, otra patraña más que arrojar a las personas, ¿sí?, para que se la coman con patatas. Y lo que decía, la edad, bueno, pues bien, la edad, pero no como causa en sí misma. La edad es un elemento acumulativo de lo que sea. De lo que sea que está haciendo daño a la articulación, pues obviamente ese lo que sea se va acumulando con los años. Así que, por supuesto, la edad en general es un factor de riesgo para la acumulación de cualquier cosa mala, la que sea, cualquiera, en las articulaciones, en el hígado, en los riñones o en cualquier otro elemento.
Sí, pero de ahí a culpar, sí, a la edad de la artrosis me parece también bastante pobre. Bien, y entonces, ¿cuál es la causa de la artrosis? Pues aquí te lo digo. Todo estímulo estresante para la articulación y sobre todo un estímulo, disculpa, un estímulo, porque es que esto hay que subrayarlo, continuado, ¿sí? Todo estímulo continuado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que el cuerpo lleva verdaderamente mal es la falta de reposo en el estrés. Todos nuestros tejidos están diseñados, preparados, antropológicamente acostumbrados al estrés mecánico, a tirar, a levantar, a subir, a cargar con pesos. Eso sí, luego a soltarlos, a dejarlos. A lo que no está acostumbrado el cuerpo es a una presión constante, ¿sí? Si yo aprieto con 2 dedos este otro y mantengo suavemente, no tiene por qué ser una gran presión, no, suave, pero mantengo y mantengo y mantengo y mantengo y mantengo, dentro de un mes tendré tanto el dedo que estoy apretando como los dos que están haciendo la presión, los tendré gangrenados, destruidos, los tendré hechos una osis, envejecidos y destruidos, porque es lo continuo lo que desgasta, no lo intenso. De esta forma, yo he conocido una persona que había levantado a lo largo de su vida 3 millones de barriles de aceite usado. 3 millones, hicimos las cuentas. 3 millones y cada barril de aceite pesaba 200 kilos. Echa cuentas del número de kilos que había movido esa persona en su vida. Cuando vino a mi consulta con un problemilla de las lumbares, me trajo unas radiografías lumbares con unos discos gorditos, hidratados, unas lumbares preciosas, divinas de la muerte. Problema lumbar que se le solucionó en 2 sesiones y no le volvió a molestar. Estamos hablando de una persona que ha cumplido todos los esfuerzos posibles para tener una artrosis y, sin embargo, estaba muy lejos de tener una artrosis lumbar o de rodillas o de caderas. ¿Por qué? Porque levantaba los 200 kilos y luego los soltaba. Lo importante es que luego realmente los soltaba. Si levantas los 200 kilos, pero cuando sueltas no aflojas, algo queda, eso es destructivo. Y así he tenido a otro paciente que no hizo esfuerzos nunca jamás en su vida, lo que hizo fueron 3 millones de kilómetros en coche, con una presión emocional, una tensión constante, estrés, hijos, créditos, problemas, trabajadores, siempre problemas, una presión constante de sus propios músculos, pequeña, sutil, llegó a los 55 destruido, con las lumbares destruidas. Te cuento estos 2 casos, estas 2 historias, para que comprendas que lo importante es la palabra continuado, no intenso. También todo estímulo que sobrepasa la capacidad de respuesta del cartílago, es decir, una actividad deportiva cercana a la competición en la que ya hay estímulos tan intensos, y 200 kilos, levantar 200 kilos no es un estímulo tan intenso, sobre todo porque no es demasiado rápido, pero estar corriendo y de repente clavar la rodilla y salir a máxima velocidad en la dirección contraria, ahí sí que puedes estar generando traumatismos en tu cartílago que el cuerpo, el cartílago, el tejido no están capacitados para asumir. De alguna manera, en el caso de los barriles, no solo no le generaba artrosis, sino que como era capaz de superar, estaba estimulándole y fortaleciéndole. ¿Sí? Tenía una musculatura que el hombre brutal, ¿sí? Sin embargo, un estímulo tan brusco, tan fuerte, tan intenso, a la que el cuerpo no es capaz de responder, eso sí que es traumático para el tejido, eso sí que es dañino y eso sí que acumulándose termina degenerando una articulación, ¿sí? Y a partir de ahí, toda alteración de la mecánica articular, todo desequilibrio mecánico articular lo podríamos meter dentro de
continuado, porque siempre está ahí. Si la rodilla está un poco desviada y está ¿sí? friccionando de una forma, ¿sí? aunque estemos quietos, parados, está ahí en ese desequilibrio. ¿Sí? De ahí que, por ejemplo, para la artrosis de rodilla, para la condromalacia rotuliana, es peor estar sentado que subir y bajar escaleras, ¿sí? Sin embargo, el traumatólogo lo que te dirá es: no subas, no bajes, ¿sí? Como si tus rodillas fueran frágiles, fueran cristal de Bohemia y sí, subir y bajar escaleras fueran a dañarte. Mucho peor estar sentado con la rodilla constantemente, una presión constante. Muy bien. ¿Y cuáles son las otras causas que pueden estar alrededor de la artrosis? Mala alimentación que lo que va a hacer es generar un ambiente tóxico en torno a la articulación que va a facilitar que ésta tenga peor nutrición y el resto de estímulos negativos, el resto de presiones constantes, continuadas, le hagan más mal daño, porque ese ambiente tóxico es una agresión también continuada, ¿sí? Y una mala alimentación, no lo dudes, que no solo hace daño al hígado, al intestino, al riñón, ¿sí? Todos esos tóxicos, toda esa porquería de nuestra alimentación termina también depositándose en nuestras articulaciones, generando un ambiente tóxico. Lo que te decía, actividades agresivas, ¿sí? Pongo fútbol, pero en general el deporte de alta intensidad es lesivo, es agresivo, ¿sí? Los deportistas en general terminan con las articulaciones de las caderas, rodillas, tobillos más desgastadas, más estropeadas, ¿sí? Porque esto ya son unas solicitudes extremas a las articulaciones, ¿sí? Y muy agudas. Sí, lo que te decía, el sedentarismo, ¿sí? Estar sentado para las lumbares, 3 millones de kilómetros en coche, sentadito, constante, sin cambiar de posición, porque si por lo menos esa persona cada 100 kilómetros se hubiera levantado y hubiera caminado un rato, hubiera movilizado un rato sus vértebras, sí, estas hubieran respirado. No es lo mismo si tú le agarras a alguien y le metes 1 minuto en el agua, sí, y al de 1 minuto le dejas salir 5 segunditos, coge aire y le vuelves a meter, puedes tenerlo así. Ya sé que es un ejemplo bruto, pero realmente puedes tenerlo así durante semanas, meses, si quieres. Si de vez en cuando le sacas y le das un bocadito de algo de comer, venga, otra vez para abajo. ¿Por qué? Porque le das 5 segundos. 5 segundos de respiro. Sin embargo, si te meto y te dejo ahí 5 minutos, cuando te saco ya no, ¿sí? Estás muerto. Bien, a las células les pasa igual. Una presión continuada, sentado ahí en tu silla. Es mucho más destructivo que una presión intensa, que una presión más acentuada, que da respiro, que para, ¿sí? Levanto el saco, la caja, lo dejo y cero presión. Ahora sí presión, ahora ninguna presión. Mucha presión, pero ahora ninguna presión. Que poca presión. Entiende eso, porque eso es realmente la clave. De ahí que el sedentarismo sea uno de los venenos más grandes para la artrosis. Y por último, la postura. Yo te decía alteraciones mecánicas, pero obviamente todo lo postural, ¿sí? Una postura alterada es un apoyo alterado de las articulaciones, ¿sí? Constante, continuado, que es fuente y causa de artrosis, en este caso de la columna. Pero cualquier alteración mecánica, como te decía antes, va a facilitar la artrosis, el desgaste. Bien, ¿y cuál es la importancia de la artrosis? ¿Sí? ¿Cuánto tiene que importarte? Porque lo que sucede es que te haces unas radiografías, ¿sí? Te dicen, tiene usted una artrosis, además los traumatólogos tienden a entregar ese tipo de mensajes de como una persona de 80 años, tiene usted la columna como uno de 80 años, ¿sí? Esos mensajes de las radiografías o de las resonancias magnéticas, esos mensajes lo que hacen es asustar, lo que hacen es fragilizarte, ¿sí? Por eso te animo a que consideres estos aspectos cuando te ofrezcan un diagnóstico de artrosis.
El primero, la artrosis no tiene ni muchísimo menos por qué doler. Te aseguro que el día antes a que empezaras con dolor tenías la misma artrosis que el día después de que empezaras con dolor. Cuando te hicieron esa radiografía, encontraron una artrosis que estaba un mes antes, un año antes de que empezaras a tener dolor. ¿Cuál era la diferencia un día antes y un día después? La diferencia no era la artrosis, porque la artrosis hemos quedado que ya estaba. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia es todo lo que está alrededor, cómo está funcionando tu organismo, cómo está su capacidad de callar, de tapar, de hacer que esa artrosis no duela. Y como hemos quedado que la artrosis es envejecimiento, ¿sí? El envejecimiento no tiene por qué doler, no es obligatorio, no es obligatorio, ¿sí? Si hacemos radiografías a 100 personas que nos encontremos aleatoriamente por la calle, que previamente nos hayan dicho, no, yo no tengo dolor, bueno, igual me molesta un poco por aquí, sí, todos los días me levanto y me duele algo, pero luego caliento y sí, es decir, tengo una buena vida, no me pasa nada, estoy bien, ¿sí? Sin embargo, les hacemos radiografías completas de todo su organismo y vamos a encontrar seguramente artrosis por aquí, por allá, por maracuyá, con lo cual no convirtamos a la artrosis, por favor, en una sentencia. Si tu artrosis, que te la han encontrado, te duele, ¿sí? Más importante que fijarnos en la propia artrosis es ver qué otras cosas, ¿sí? Cómo es tu estado energético, cómo es tu alimentación, cómo descansas, cómo es tu actividad física, cómo es tu estado emocional, todo lo que está alrededor de esa artrosis, que además son cosas sobre las que sí podemos hacer algo, porque sobre la artrosis no podemos hacer directamente nada. Y es que además a veces lo que duele no es la propia artrosis, a veces son los tejidos en torno a la articulación. Muchas veces viene una persona a nuestra consulta con una artrosis de rodilla diagnosticada y me duele la rodilla porque tengo artrosis, trabajamos los tejidos periarticulares y la artrosis se calla, deja de doler. ¿El problema era la artrosis entonces? ¿Sí? Pues no, porque si el problema fuera la artrosis, dolería y no habría marcha atrás. Así que hay, insisto, más elementos. La artrosis no te incapacita ni te convierte en un cristal de bohemia. Por favor, no compres esos mensajes tan fragilizadores que te hacen sentir como si te fueras a romper en cualquier momento. No subas escaleras, no cojas pesos, cuidado, ¿sí? No eres frágil, no eres cristal de bohemia. Otra cosa es que tengas que tener sentido común con lo que haces, tengas que tener escucha en lo que haces, sí, tengas que cuidarte, ¿sí? Cuidado, no temor, de temer, de miedo, no, cuidar, tener cuidado es de cuidarse, ¿de acuerdo? No de temer. Entonces, cuídate, pero no temas, ¿sí? Y eso sí, la artrosis, si hay una artrosis ya más o menos, obviamente hace más difícil el silencio articular, es decir, que no duela. Obviamente, es más fácil que algo no duela si no hay artrosis que si hay artrosis. Eso está claro, es decir, la artrosis facilita, es un elemento facilitador de que haya dolor, no una sentencia, ¿sí? A más artrosis, más difícil para el organismo mantener eso en silencio. Sin embargo, encontrarás y encontramos diariamente personas con muchísima artrosis que tienen un cierto tipo de equilibrio, que el resto de las cosas van bien y no les duele nada o casi nada. Así que no podemos echarle la culpa, no podemos fijarnos en la artrosis, sino ¿cómo hago yo para ser como esa persona que tiene artrosis y no le duele? ¿Esa persona qué otras características tiene? ¿Cómo come? ¿Cómo duerme? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo respira? ¿Cómo se siente? ¿Cómo maneja sus emociones? Eso es lo verdaderamente importante y relevante. Y por eso, ¿qué puedes hacer si te han dado un diagnóstico de artrosis? Lo primero, relativizar, eso es fundamental, porque además el propio miedo que te meten solo hace que te duela más, solo hace que el cerebro esté más asustado y vea todo más grande y sienta más los dolores, y, ¿sí? Que te muevas peor.
todo empeora cuando compras el miedo de la artrosis. Así que mi primer consejo, ya es brutalmente curativo, es se relativiza. Segundo, mantén una actividad física con cuidado pero sin miedo. Lo que te he dicho, no pares, no dejes de hacer, ¿sí? Haz con sentido común, haz sin hacerte daño, pero haz, busca tu nivel, pero mantén un movimiento lo más normal, lo más cercano a lo que has hecho siempre, ¿de acuerdo? Es muy, muy, muy importante. Y por otro lado, lo que te digo, mejora todos los aspectos que puedan favorecer que no duela. Y ya te he hablado más o menos de ellos. Alimentación, depuración, descanso, actividad física, respiración, equilibrio emocional. Es decir, lo que se denomina medicina de vida. Y aquí cierro este vídeo en el que espero que hayas recibido una visión global, sí, tranquilizadora, que te abre un camino para enfrentarte a la artrosis de una forma mucho más activa, como un individuo responsable de lo que le está sucediendo y con muchas cosas que hacer. Y termino animándote a que si quieres obtener herramientas en todos esos aspectos de lo que denominamos medicina de vida, en los enlaces que encontrarás en la descripción de este vídeo, vas a encontrar uno hacia la Escuela de Salud de Fit Concept, en la que te ofrecemos herramientas en cada una de esas áreas: alimentación, depuración, ejercicio, descanso, respiración, gestión emocional, ¿sí? Meditación, herramientas, todas ellas que van a trabajar sobre eso que sí puedes hacer. No trabaja ninguna de ellas directamente sobre la artrosis, ni falta que hace, sino sobre todos esos aspectos que pueden hacer que la lleves bien o que la lleves mal. Y con esto cierro este vídeo, esperando que te haya gustado y animándote a que nos veamos en el próximo. Un abrazo. Te presento nuestro nuevo libro, Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle, y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.